Muy buenos días a toda la Iglesia Bíblica Torre Fuerte y demás personas que nos están conectando el día de hoy por medio de las redes sociales. Qué gusto poder estar con ustedes en este día. Espero que otras personas empiecen a conectarse y podamos compartir juntos este tiempo. Hoy es viernes 17 de abril del 2020. Ay, Dios santo, viernes 17 de abril. Ya estamos terminando la semana. Algunos dirán, y terminando, empezando, tal vez no le vemos la diferencia, ¿verdad? Al día. Bien, empecemos con este tiempo. Eh, Tal vez a ustedes les ha pasado como un servidor en los últimos días, que ante la pérdida de los programas en vivo y cosas así que nos llaman la atención, tal vez como los deportes o algunas otras cosas, y aparte los límites para salir, pues por todo lo que genera la contingencia, pues nuestra actualidad se vuelve compleja, ¿no? Algunos ejemplos, déjenme explicarlo. Por ejemplo, tal vez usted ya vio las noticias últimamente, ¿no? Y escuchar las noticias se vuelve un tanto monótono y tal vez hasta deprimente, ¿no? Se repiten constantemente cifras, casos, crisis, problemas, etcétera. Y bueno, no sé ustedes, pero he disminuido bastante lo que dedico a escuchar noticias en ocasiones, porque se repiten constantemente, ¿no? Y si hablamos de redes sociales, híjole, pues están saturadas de noticias y muchas de ellas son noticias falsas, ¿no? De personas que dicen ser expertos, que dicen opinar y en todos los sentidos, en todas las direcciones, hacia muchos diferentes condiciones, ¿no? La realidad que no podemos negar es que la situación en las condiciones de salud, en los sistemas de salud, se está tornando compleja. Y esto es una realidad y muchas personas estarán siendo víctimas, ¿no? Si de por sí el sistema de salud en nuestro país, principalmente en Puebla, está colapsado, con toda esta condición, se hace todavía mucho más complejo. Y, y bueno, para nosotros no hemos visto todas las consecuencias económicas que traerá a partir de que todo esto se levante. Esto es una realidad. Pero yo sé que ustedes ya saben todo esto que les estoy diciendo. Y no quiero quedarme aquí y quiero invitarles a que ustedes tampoco se queden aquí. Cuando nos encontramos en condiciones como estas u otras similares, podemos recurrir a un principio que me ha ayudado a mí en tiempos difíciles. Le puedo llamar algo así como mira el panorama o mira toda la pintura o tal vez toma atención a todo el escenario. Algunos podrían ir más allá de, mira más allá del horizonte. Permítame explicarlo de esta manera. Si usted y yo nos concentramos en los momentos complejos que enfrentamos, tendremos en muchas ocasiones a tener una tendencia a ensimismarnos, tendremos a expresar escenarios pesimistas y seremos llevados por lo que la mayoría comenta. Aplicamos frases trágicas que explican nuestra realidad y nuestro juicio se llega hasta nublar y en gran manera nos victimizamos. Y esto es muy delicado porque una víctima en esencia está incapacitada para generar un cambio por el hecho simple e implícito de que es víctima. Cuando hablamos de mira más allá del panorama, hay varias analogías que nos pueden ayudar a explicar esto. Menciono brevemente tres de ellas. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 3, verso 19, en el contexto que está usando el profeta, dice que el Señor hace nuestros pies como de siervas. Esta analogía es usada en varios pasajes del Antiguo Testamento para ilustrar que en ocasiones tenemos que subir a la montaña como lo hace una sierva para poder tener una perspectiva desde lo alto, desde todo lo que sucede, para que nosotros podamos tener el discernimiento desde lo alto, no desde el valle, sino desde la montaña. Mirar todo el panorama desde lo alto, ver todo el escenario de lo que está sucediendo. En otra ocasión, dice la escritura que Israel se encontraba sitiada por los sirios y Eliseo ora para que su criado mirara con los ojos espirituales. Y dice el texto en Segunda de Reyes capítulo 6 que el criado vio todo el ejército de Dios y es explicado como un ejército de fuego.
Él necesitaba ver todo el panorama. Imágenes similares sucedieron en otras batallas, principalmente con David o con Josué, solo por mencionar algunos de ellos, ¿sí? Posiblemente esta condición aplica a los apóstoles también. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciben el Espíritu Santo, cambia completamente una actitud temerosa que los tenía guardados y encapsulados ahí a un valor único para predicar de Cristo. Necesitaban ver las cosas como Dios las ve, necesitaban ver el panorama. Y me refiero a ver las cosas en ese sentido, ¿no? Ampliar su perspectiva. Y yo puedo continuar con muchos ejemplos al respecto, donde es necesario que miremos todo el panorama, que veamos las cosas desde la perspectiva más general, ver las cosas como Dios las ve. Yo puedo continuar con muchos ejemplos, ¿sí? Pero este no es el punto. Tal vez usted podrá entenderlo desde otro punto de vista. Es muy probable que ya haya experimentado en el pasado situaciones dolorosas, grandes pérdidas, condiciones de enfermedad y que haya sido afectado por situaciones o por personas en el pasado. Es real, pero estamos en un mundo caído y esto lo enfrentamos todos los días. Y cuando esto estaba sucediendo, tal vez para usted en ese momento era muy complicado superarlo, pero resulta ser que con el tiempo, ¿sí? Cuando ya todo está pasando, bueno, usted ha aprendido de alguna manera a manejarlo, a atenderlo, aprendió a vivir sin eso, tal vez reestructuró su vida a partir de esa pérdida, tal vez encontró otro medio de vida, tal vez encontró otro trabajo, tal vez encontró otra forma de hacer las cosas, tal vez usted aprendió a no depender de una persona y puedo seguir en esta dinámica. Y bueno, mi punto para esto es que lo que usted vivió en ese tiempo sentía tal vez que su vida se acababa. Y tal vez no estoy exagerando con esto, tal vez ni siquiera somos capaces de ver en esos momentos lo que viene por delante y sentimos que nuestra vida se acaba. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo y, y resulta que no se acabó. Y resulta que pudimos salir adelante. Y resulta ser que aprendimos, resulta ser que lo resolvimos con la ayuda de Dios. Como que el tiempo nos ajusta a esta realidad y decimos, estuvo difícil, pero lo superé o lo superamos. Así que, iglesia amada, yo le invito a que el día de hoy empiece a mirar las cosas desde lo alto, que veas al ejército de Dios que está a tu alrededor y recuerdes que el Espíritu Santo está contigo. Que veas cómo en el pasado, el Señor te ayudó a salir de otras situaciones. Y te invito a mirar todo el panorama. Y cuando miremos todo el panorama, la realidad del presente se va a ajustar a una justa dimensión, a una real condición. ¿Sí? Cuando me he dado cuenta que muchas personas empiezan a caer en una crisis colectiva. No te dejes controlar por toda esta condición. Me gustaría que lo pensaras de otra manera. Mire, lo voy a explicar de esta manera. Me he dado la tarea de contactar a hermanos de la iglesia. Por supuesto, no puedo contactar a todos, pero en la medida de las posibilidades, contactar al mayor número de hermanos posible. Y la gran mayoría de ellos me están diciendo cosas como, está un poco complicada, pero tenemos lo necesario, estamos haciendo ajustes, nos estamos cuidando, y sin duda vamos a salir de esto. Esto va a pasar, iglesia. Lo vamos a resolver en su totalidad. Y si hay alguna pérdida durante este periodo, una pérdida temporal o permanente, ya sea económica, ya sea bienes, ya sea salud o incluso una pérdida humana, bueno, la realidad es que somos llamados a aprender, a vivir en esta nueva realidad con la ayuda del Señor. En el nombre de Jesús, yo te invito a que mires el panorama, que veas con los ojos espirituales de Dios, que te dejes
de estar mirando solamente en tu presente y que veamos cómo ve el Señor. Un llamado a trascender con la ayuda de Dios en aquello que va a ser más allá de lo posible porque estamos en el Señor. Hermanos, vamos a salir, lo vamos a resolver y vamos a encontrarnos platicando de esto el día de mañana, en meses o en años, y vamos a decir, estuvo bien, estuvo mal, estuvo fácil, estuvo difícil, pero aprendimos a resolverlo y salimos adelante y lo enfrentamos y lo logramos. Y yo sé que tú que me escuchas, que has vivido adversidad y que lo has resuelto con la ayuda de Dios, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. No es quedarte en la situación, es ir mucho más allá adelante, es trascender en el nombre de Jesús y ver las cosas como las ve Él. No te quedes mirando la situación, empieza a ver cómo lo vamos a ver en el futuro y cómo lo está viendo Dios el día de hoy. Cuídate, sí, protégete, sí, ahorra, claro, sé disciplinado en este momento porque es cosas que debemos de hacer y tantas cosas más que ya sabes que debemos de hacer. Pero, pero si miras esto como algo temporal, verás que ya no será tan complejo. Y si lo es, y si lo es, te aseguro, con la ayuda de Dios, podrás salir adelante. Si hay alguna situación que te está controlando y sabes que no encuentras la salida, yo solamente te digo, ve el panorama, ve las cosas como Dios las ve y te puedo asegurar que el día de mañana las cosas se verán mejor. Y si fueron trágicas, encontrarás incluso la forma de resolver esto. Mira desde la montaña, observa el ejército de Dios a tu alrededor. No olvides que el Espíritu Santo está a tu alrededor, está en ti. Y con estas tres cosas, el Señor te puede ayudar y nos puede ayudar a salir de todo esto. Así que hermanos, hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte porque el Señor ya hizo la suya. Así que tenemos mucho, mucho trabajo por hacer el día de hoy. ¿Qué tienes por hacer? En el nombre de Jesús, levántate, ya es buen día, vamos a empezar el día con toda la actitud en el nombre de Cristo para enfrentar este día de la mejor manera posible. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, levanta tu iglesia el día de hoy, Señor. Que pueda ser un día increíble en tu nombre, que pueda ser un día fabuloso, Señor. Queremos el día de hoy transmitir esperanza a tu iglesia. Queremos el día de hoy transmitir el hecho de que tú, Señor, sí estás en el control de las cosas. Posiblemente los gobiernos no tienen control de lo que está sucediendo. Posiblemente sí, no lo sé. No es el tema del día de hoy. Lo que sí me queda claro, Señor, es que tú sí tienes el control de las cosas. Tú sí estás sobre todo esto, Señor, y tú sí sabes lo que quieres lograr a todo esto. Así que, Señor, permítenos ver con tus ojos, mirar el panorama y entonces, Señor, empezar a visualizar lo que vamos a hacer y cómo vamos a empezar a atender y a resolver esta situación. Sí, Señor, ayúdanos a tener precauciones por lo que esto representa, pero, Señor, no quedar parados o paralizados, sino, Señor, en tu nombre empezar a ver cómo vamos a resolver todo esto, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tú lo dices en tu palabra y tu Espíritu Santo nos da confirmación de todo esto. Así que, Padre, en tu nombre enfrentamos este día con la mejor actitud para que tú, Señor, nos permitas resolver cada situación que enfrentemos el día de hoy. Con tu ayuda, Señor. Si la situación, como lo hemos mencionado, es terrible, es trágica, es muy difícil, sé, Señor, que con tu ayuda será posible resolverlo. Gracias, Padre, porque tenemos esta esperanza. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das esta posibilidad de ver las cosas desde esta perspectiva. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana tendremos nuestro devocional igual, hermanos, y después de esto estaremos también conectándonos el día domingo para el culto dominical. Estén pendientes a las redes, hermanos. Estamos tratando de preparar algunas otras cosas y materiales que pudiéramos estar subiendo a las redes sobre diferentes esquemas para que ustedes también puedan ser alimentados en otras formas. Ya estaremos dando información en breve sobre qué otras alternativas podemos tener y nuevamente recordar a toda la iglesia
Si hay alguna necesidad, por favor, contáctenos para saber de qué manera podamos ayudarle. Que Dios les bendiga y tengan ustedes un excelente día en el nombre de nuestro Señor. Bendiciones.